Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Yo, sinceramente, se lo comentaba a alguno de los participantes. No sé si voy a aportar demasiado porque, según he visto hace un ratito, estabais ya hablando de gestión, estabais hablando de puesta en valor y sobre eso vamos a ir girando todos porque, en realidad, además, en el momento actual, el patrimonio, los paisajes arqueológicos y la cultura en general están en un buen momento en el que se quiere disfrutar de ese patrimonio y para disfrutar de ese patrimonio hay que ponerlo en valor, hay que hacer mediación, hay que interpretarlo en muchas ocasiones y se han generado muchas profesiones que tienen lo que se llamaba antes ese nicho de mercado, esa posibilidad de desarrollar una profesión en torno a la gestión y puesta en valor del patrimonio cultural en general y de los paisajes arqueológicos en particular. Yo, como os digo, os vengo a compartir cómo veo la gestión y la puesta en valor de estos espacios patrimoniales. Os he dicho que creo que es un momento dulce, un momento bueno para el disfrute de estos espacios, pero también sigo siendo muy crítica cuando decimos que la valoración del patrimonio cultural en general es muy alta. Sigo diciendo que mientras encontremos una lata de Coca-Cola en un yacimiento hay algo que está fallando y lo que está fallando en muchas ocasiones es la sensibilización y la educación. Entonces, en ese conjunto y en ese contexto nos planteamos la gestión y la puesta en valor de estos espacios, ¿no? Cuando empezamos a pensar qué hacemos con nuestro espacio patrimonial, cómo lo ponemos en valor, lo primero que tenemos que hacer, aparte de analizar ese espacio, es pensar qué es, para quién es, cómo se puede gestionar, cuánto cuesta esa gestión y cómo se va a financiar. Es verdad que durante mucho tiempo, cada vez que hablábamos de poner precio o valor económico a todos estos espacios, se decía que la cultura no se podía mercantilizar. No se trata de eso, se trata de que, efectivamente, si queremos gestionar adecuadamente esos espacios, tenemos que conseguir minimizar costes y maximizar beneficios, como en cualquier otro sector, teniendo en cuenta que en cultura, en general, 2 y 2 no son siempre 4. Y digo esto porque hay una serie de intangibles que tienen un valor añadido que hace que esos espacios se revaloricen en todos los sentidos, ¿no? Evidentemente, nuestros paisajes arqueológicos son un testimonio de civilizaciones pasadas y todo eso, al conectarnos con nuestras raíces, implica que la gestión tiene muchos desafíos, pero también muchas oportunidades, ¿no? Ese paisaje arqueológico no está muerto, está vivo, porque todo ese entorno alrededor de los yacimientos sigue teniendo vida, sigue creciendo, siguen desarrollándose espacios y entornos alrededor que hacen posible que siga creciendo. Lo importante es saber establecer unas relaciones entre todo ese entorno y el propio yacimiento, teniendo en cuenta que la preservación de ese bien es lo más importante. Si ese patrimonio se destruye, no tenemos muchas opciones de hacer nada más con él. Por lo tanto, lo primero es esa puesta en valor teniendo en cuenta la conservación. Cuando nos planteamos cómo hacerlo, tenemos que tener en cuenta todos esos profesionales que van a ser capaces de ayudarnos en ese desafío de la gestión del patrimonio y del paisaje arqueológico, en este caso, del paisaje cultural en general. En esos desafíos de los que hablaba, que nos encontramos con estos entornos y con esa gestión que queremos hacer, tenemos que plantearnos soluciones integrales y, sobre todo, colaborativas. No trabajamos solos, trabajamos en equipo. Los distintos profesionales tienen que desarrollar su trabajo de forma conjunta, eso, ser un equipo. El desafío primero al que nos enfrentamos es ese deterioro ambiental, esa erosión, contaminación, esa urbanización que hay alrededor.
En muchos casos nos enfrentamos a expolios y saqueos, se siguen produciendo muchos expolios y saqueos. Es verdad, está más controlado, pero siguen vendiendo detectores de metales con total alegría. Hace poco tiempo un compañero de otro trabajo en el que desarrollo mi profesión me decía que había comprado un detector de metales en principio para detectar dónde había una serie de tuberías en las instalaciones, pero luego se lo llevó a la playa. Bueno, pues en la playa no destroza aparentemente tanto, lo que puedes ir encontrando monedas o alguna cosa, pero efectivamente esa libertad con la que se venden estos aparatos permite que exista ese expolio y ese saqueo sin ningún control real, ¿no? Y muchas veces aparecen en subastas, pero otras veces también aparecen hasta en mercadillos. Por otra parte, como os decía, estamos en un buen momento en el uso y disfrute del patrimonio cultural y en eso tiene pros y contras. Puede ser ese impacto del turismo masivo que no se ha controlado y que tenemos que trabajar sobre él. No se trata de que no queremos turistas, sino que lo que tenemos que hacer es conseguir un turismo de calidad que valore lo que va a ir a ver y que además sea capaz de minimizar el impacto en ese espacio. ¿Qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir un desarrollo sostenible en todo el conjunto, en su integridad. Tenemos que trabajar por eso. Por otra parte, faltan recursos económicos. A todos nos faltan recursos económicos siempre. Tenemos que ser capaces de pensar cómo conseguimos. Os decía que hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer cuando vamos a tener en nuestras manos la gestión de un espacio arqueológico y os decía, una de ellas es cuánto va a costar y luego cómo lo voy a financiar. Tenemos que pensar también en eso. ¿Qué colaboradores podemos tener para conseguir esa financiación? No tenemos que tener miedo a ponerle precio a las entradas, que muchas veces otra cosa es que puede haber una serie de descuentos, de hacer una política de precios, pero no tenemos que tener miedo a poner precio. La cultura también se revaloriza y muchas veces, lo digo siempre, al final, en muchas ocasiones, lo que es gratuito no se valora igual que lo que no lo es. Puede ser hasta un precio simbólico, que no sea excluyente, que no haya ninguna persona que se sienta excluida por una cuestión del factor económico, ¿no?, de acceso al patrimonio. Y luego, en muchas ocasiones, hay conflictos con el uso del suelo de lo que rodea a ese yacimiento, de ese entorno del paisaje cultural. Por tanto, lo fundamental, y como os he empezado diciendo, mientras haya una lata abandonada en un espacio, es que nos falta saber sensibilizar y educar a la población y educar desde los colegios, que es una asignatura que creo que debería ser fundamental. Tenemos que concienciar de esa necesidad de conservar y preservar estos lugares y conseguir esas prácticas sostenibles. Hablamos mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, de obligado cumplimiento en el 2030. Decimos que no hay uno específico para cultura, pero efectivamente cultura está de alguna manera transversal en cada uno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y eso es lo que tenemos que conseguir también con nuestros espacios, que nuestra gestión consiga alcanzar ese desarrollo sostenible y que al final consiga esa rentabilidad para todos a todos los niveles. Efectivamente, la puesta en valor de ese patrimonio es un compromiso con el futuro. Nosotros hemos heredado, o sea, es una máxima, desde el pasado, en el presente, vamos hacia el futuro. Tenemos que entregar ese legado en las mejores condiciones posibles. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Plantearnos una serie de objetivos que creo que son fundamentales. Lo primero, insisto, la conservación de ese patrimonio arqueológico. La difusión sería el segundo objetivo prioritario y luego conseguir ese desarrollo económico sostenible. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, últimamente se habla mucho de planes estratégicos. Y para mí me parece una herramienta fundamental. Si nos planteamos un plan estratégico que lleve a la consecución de esos objetivos, ya sabemos lo que queremos conseguir. Ahora vamos a pensar cómo lo vamos a conseguir. En muchos casos simplemente es casi sentido común, ¿no? Pero se necesita el trabajo de distintos profesionales que seamos capaces de interrelacionarnos y aportar cada uno de ellos
ese granito de arena para conseguir hacer un plan estratégico a corto, medio y largo plazo que haga posible conseguir ese objetivo, sobre todo ese objetivo de desarrollo sostenible. No podemos obviar. He hablado de conservación y es fundamental la investigación. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir trabajando en esos múltiples espacios a los que todavía les queda mucho por sacar a la luz. Hay muchas lecturas todavía que hacer de esos espacios arqueológicos. No conocemos todos. Si estamos viendo, por ejemplo, Atapuerca, del que ya habéis tenido una sesión, vemos cómo salen nuevas informaciones que nos ofrece el propio yacimiento. Esto hay que saber leerlo, pero para saber leerlo alguien tiene que estar trabajando en esa investigación. Cuando tenemos esto, lo ideal es hacer esa musealización in situ que va a permitir, eso que os decía antes, que exista una mediación entre el espacio y el visitante. En muchas ocasiones nos ha pasado a todos, cuando ves un espacio pero no lo sabes leer, por muy bonito e interesante que te pueda parecer, te faltan muchos recursos para poder sacar toda la información que ese espacio te puede aportar. Tenemos que ser capaces de musealizar in situ y ofrecer esa información que nos está contando ese yacimiento. Es que nos está hablando de nuestro pasado, nos está hablando de civilizaciones que han hecho posible que en la actualidad seamos lo que somos hoy, ¿no? Y en muchos casos incluso parecen mucho más avanzada de lo que en la actualidad podemos incluso ver. Una vez que somos capaces de interpretar ese patrimonio, lo hemos hecho accesible a ese público. Voy a hablar también de accesibilidad y de integración en todos los sentidos. Y una vez que ese patrimonio es accesible a todos los visitantes, nos volveremos más sensibles hacia él y seremos capaces de preservarlo. No se protege lo que no se conoce y lo que no se valora, y estamos en esa fase en la que tenemos que proteger esos espacios, hacerlos, como os decía, accesibles y generar ese valor social y económico para las poblaciones que están sobre todo alrededor de esto. Un ejemplo que me parece muy bueno de gestión de un espacio, de un paisaje arqueológico, son las médulas. Este yacimiento minero, que es un resultado de la explotación romana de oro que se hizo en esa zona y que está intervenida por el tiempo y por los diferentes envites climatológicos, se está gestionando a través de una fundación. La fórmula de gestión puede ser variada, no tiene por qué haber una sola forma de gestión. Por eso os decía, con sentido común y haciendo un claro plano estratégico de qué queremos conseguir y cómo vamos a establecer esas líneas estratégicas para alcanzar esos objetivos, seremos capaces también de plantearnos qué modelo de gestión es el más adecuado para nosotros. En este caso, como os decía, lo está gestionando una fundación que ofrece visitas guiadas, pero ha ido un paso más allá. Ha hecho experiencias que son emociones deportivas, experiencias de wellness, viajes en familia. Todo eso, cada uno, siempre y cuando tenga claro que el primer objetivo es preservar el bien, insisto, la conservación de ese espacio, puede ser abierto a ese público objetivo que queremos captar, a ese público objetivo al que nos queremos dirigir para que sea nuestro visitante potencial, ¿no? Incluso en muchos casos, yo cuando veo estas experiencias de wellness, que ahora también se han puesto tan de moda, han unido como dos ejes, ¿no? Igual que unimos turismo y cultura, o en muchos casos se une incluso sanidad y cultura, no se trabaja solo en compartimentos estancos, abrimos muchísimo el abanico y somos capaces de relacionar distintos sectores con el objetivo de conseguir más de ese espacio, siempre protegiéndolo. Y como os decía, en muchos casos, cuando vi la de la palabra wellness, pensé, a lo mejor en este caso lo que está haciendo es captar a un público que en realidad no es el no público, en realidad, de estos espacios, pero de esta manera llega a ese espacio y empieza a valorarlo. ¿Por qué? Porque hay alguien que es capaz de hacerlo accesible para él, interpretárselo.
En todos estos trabajos que están desarrollando, incluido el aula arqueológica o incluso experiencias gastronómicas tan de moda en la actualidad, que en muchos de los yacimientos de España se están planteando hacer jornadas en algún yacimiento romano donde se revitalizan o se rescatan algunas de las recetas que venían de antiguo, o en el yacimiento de Bailo Claudia, que hace un par de años tuve oportunidad de ver cómo trabajaban con el garum gaditanum de ámbito fenicio. Bueno, pues todo eso también están haciendo, como os digo, una serie de relaciones entre los distintos ámbitos, perdonad que se me ha pasado, bueno, y con el objetivo de acercar a ese público potencial todas las posibilidades que encontremos. Os hablaba de la necesidad de hacer un plan estratégico. Para mí es fundamental, es una herramienta fundamental a la que nos tenemos que acoger. Es un instrumento de gestión que se utiliza en muchos otros sectores y ¿por qué no lo utilizamos en cultura? Últimamente, en los últimos años, se han utilizado bastante más, pero con ello lo que hacemos es impulsar el desarrollo turístico, social y económico de una localidad, haciendo un buen planteamiento que, como os digo, tiene que ser a corto, medio y largo plazo. Cuando vamos a plantearnos esa posibilidad de hacer el plan estratégico, lo primero que tenemos que pensar es de qué recursos disponemos y qué demanda potencial podemos tener. No quedarnos ahí, iremos a más, pero en ese largo plazo. En primer lugar, cuando nos planteamos definir esos objetivos, siempre se dice que vamos a aplicar la regla máxima, que es hacer unos objetivos claros, medibles y realizables. Si no somos capaces de evaluar, una cosa que es fundamental, evaluar posteriormente o durante el proceso qué es lo que estamos haciendo, cómo es nuestra gestión, si es la adecuada o no es la adecuada, si no somos capaces de establecer unos objetivos claros y medibles, es casi imposible saber si estamos cumpliendo objetivos. Entonces, todos debemos tener además muy claro qué es lo que queremos conseguir. Vuelvo a insistir, es un trabajo de equipo. Esto no es una carrera de fondo en solitario, sino es un trabajo de equipo. Tenemos que saber el impacto que generan esos objetivos y esas líneas estratégicas que vamos a aplicar, cuál es en realidad ese impacto y el valor que estamos consiguiendo. Y, bueno, podemos pedir la luna, pero antes de llegar a la luna tendremos que poner y plantearnos otros escalones que a lo mejor hacen más fácil que podamos conseguir esos objetivos. Por tanto, nos vamos a plantear objetivos realizables. Cuando hemos definido esos objetivos, vamos a definir de qué medios disponemos, ¿no?, para conseguir esos objetivos. Y vamos a involucrar a todos los profesionales y al sector, a todos los agentes sociales que tengan algo que aportar a nuestro plan estratégico. Tenemos que estar todos convencidos que esto es un bien común, que vamos a intentar trabajar en esos objetivos de desarrollo sostenible y que vamos a conseguirlo. Y vamos a tener que comunicarlo. No podemos quedárnoslo solo nosotros, sino que hacemos ese planteamiento del plan para que todo el sector y todas las partes entiendan qué es lo que vamos a hacer y cómo lo ponemos en marcha. Y aquí también es fundamental, aparte de los políticos que algo tienen que aportar en este plan estratégico, también el tercer sector y la propia ciudadanía. No podemos trabajar al margen de la comunidad que alberga esos espacios. Se tienen que sentir parte fundamental de ese espacio, de ese paisaje, porque en realidad es suyo, lo tienen que hacer. Siempre pongo de ejemplo en este sentido lo que ha pasado con la Ciudad de la Cultura en Galicia. La Ciudad de la Cultura en Galicia son unos macroedificios que han generado rechazo. Han generado un rechazo en general porque se hizo en un momento político X, porque se asocia a una determinada persona, por lo que sea. Pero ya están hechos los edificios. Es absurdo que esos edificios se conviertan en muertos vivientes que no albergan nada. Consiguieron meter una biblioteca, consiguieron meter una exposición, la de la Amazonía, que bueno, dio cierta visibilidad. Pero hay que hacerlo vivo. No podemos trabajar en contra de la población que sustenta esos espacios. Y eso es un macro
macroproyecto, pero también en los pequeños. La población se tiene que implicar y sentir que ese espacio es suyo. Hay muchos yacimientos arqueológicos que están trabajando incluso para generar empleo con los habitantes del municipio más cercano, de los municipios aledaños, incluso dando formación a través incluso de estas escuelas taller que en un momento tuvieron mucho auge y que poco a poco han ido desapareciendo, pero que en algunos sitios se sigue haciendo, dando distintas posibilidades a jóvenes que no tenían empleo, no tenían estudios, no tenían formación, y se les está haciendo formación específica para trabajar desde la jardinería, la cantería, incluso hacer de guías y de asistentes para estos espacios, ¿no? Es fundamental la coordinación. Uno de los planes estratégicos que se han empezado a desarrollar de forma plurianual, aunque creo que tienen que hacer una revisión porque no está actualizado, es el del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. De ese plan estratégico he extractado algunas de las ideas básicas. Por una parte, ¿qué objetivos se planteaban? Dentro del área institucional, intentan fortalecer la consolidación del grupo en los 3 ámbitos de actividad fundamentales, que son patrimonio, cultura y turismo, como veis, estrechamente relacionando el turismo con esos espacios. Tenemos un potencial turístico cultural en España que es inmenso, que además ha permitido que no sean solo un turismo estacional, sino que a lo largo de todo el año hay flujos de visitantes en mayor o menor medida, y es un visitante que en muchos casos es un visitante que tiene mucha información y que simplemente quiere disfrutar y tener una experiencia fantástica en torno a la cultura y a esos espacios. Por tanto, en el área, cuando se plantearon hacer este plan estratégico, lo primero que dijeron fue: vamos a consolidar el grupo en esos 3 ámbitos que son muy importantes para todas las ciudades que integran este grupo de ciudades patrimonio. Hay que hacerle una marca fuerte, una marca de prestigio y un ejemplo de gestión transparente. Esto es fundamental. La transparencia en la gestión, da igual de quién dependamos, de qué institución y de qué entidad, es fundamental tener muy claras las cuentas y tener transparencia en todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por otra parte, está el área de comunicación, que lo que intenta trabajar y conseguir el objetivo es de reforzar esa coordinación entre los grupos de trabajo. Esto es una comunicación interna que los que sabéis más de marketing seguramente que lo entendéis perfectamente, mejor incluso que yo, que se trabaja la comunicación hacia adentro también y hacia afuera. Es fundamental, como os vuelvo a decir, que ese equipo tenga muy claro que tiene que trabajar de forma coordinada si queremos conseguir el objetivo que nos planteamos. Y de cara al exterior, incrementar la presencia en los medios de comunicación. Muchas veces nos quejamos de que a nuestro espacio no viene nadie, pero es que en realidad nadie sabe que estamos, nadie sabe lo que hacemos. Nos está faltando esa otra pata en la que no somos capaces de llegar a ese público. Decimos redes sociales, pero las redes sociales, cada una de las redes sociales tiene su público objetivo. No se trata de lanzar de forma indiscriminada. Tenemos que pensar a quién queremos llegar y utilizar los canales adecuados que utiliza esa población. O sea, segmentarizar ese público objetivo y trabajar la presencia en los medios de comunicación dirigiéndonos en concreto a cada uno de ellos. No todos son redes sociales, tampoco. Hay mucha gente que no utiliza redes sociales y también tenemos que pensar en ellos. Hay gente que no es digital, es analógica. Nos cuesta mucho pensar en esa posibilidad, pero es real. Y entonces tenemos que saber cómo llegar a ese público también, ¿no? En el área de turismo, el primer objetivo que se plantean es consolidar esa marca Ciudades Patrimonio como sinónimo de un turismo de calidad nacional e internacionalmente. Hay muchos espacios que sí que tienen esa proyección, esa marca tan fuerte consolidada, pero hay otras de estas ciudades que ven que no tienen esa consolidación. En muchas ocasiones se trabaja con turoperadores
que simplemente les hacen un paseo por la ciudad de forma rápida, como puede ser sobre todo, que lo estamos viendo en ciudades como por ejemplo Toledo, que sigue existiendo esos turoperadores que llevan grupos de japoneses que hacen la foto, pasan y no han disfrutado de la experiencia. Eso tenemos que trabajarlo con ellos, tenemos que darle la vuelta y decir, no, vamos a intentar conseguir turismo de calidad, que esos japoneses que también disfrutan de las experiencias, no solo de hacer fotos, aunque parece que es que les llevamos para que hagan todas las fotos posibles y continuar viaje, tienen que contar que han disfrutado de la experiencia. En el área de patrimonio, uno de los objetivos de ese plan estratégico plurianual que han desarrollado, se plantean afianzar el grupo como modelo de gestión de patrimonio, una buena gestión de patrimonio que sea realizada desde cada una de estas ciudades y, como os digo, cada una con sus características y particularidades y las fórmulas de gestión más adecuadas en función de los espacios y de los entornos. Una vez desarrollado y establecidos esos objetivos, hay que poner en marcha todo esto y, como os digo, hay que empezar a plantearse a qué visitantes nos vamos a dirigir. Y una de las cosas que os he dicho al principio de los peligros que podíamos correr es que el turismo masivo pues sea perjudicial, evidentemente, como en todos los espacios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar la capacidad de acogida y sostenibilidad que tiene nuestro yacimiento. Esta capacidad de acogida deja de ser un objetivo claramente en sí mismo de gestión, sino que es un elemento más dentro de esa planificación de la gestión, de esa planificación estratégica que nos estamos planteando desarrollar con nuestro espacio. Tenemos que analizar qué capacidad tiene ese espacio, qué número máximo de visitantes pueden estar para que la experiencia sea exitosa. No nos vale decir en esta habitación caben 300 personas. No, sí, bien, caben 300 personas, pero no estamos planteando eso. Estamos planteando cuántas personas caben para que tengan una experiencia satisfactoria y salgan con una sensación de que han disfrutado de la visita. No que cuando salen alguien les diga, ¿te has fijado en la lanza que había ahí? Ah, no la vi. Pues estaba al lado de, pero no la vio porque es imposible. Entonces tenemos que analizar esa carga que tiene nuestro espacio para poder determinar qué número de visitantes podemos proponer y sobre todo basándonos en eso que estamos hablando de desarrollo sostenible que permita generar un crecimiento de desarrollo local. Por tanto, hay que minimizar esos problemas que generan el turismo masivo y esa sobrecarga turística. Lo que hay que conseguir, como os digo, es fundamental esa experiencia óptima, ese disfrute de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar estos flujos de visitantes? Planteándonos fundamentalmente 4 objetivos. Por una parte, proteger esos espacios patrimoniales que están más saturados, diversificando el uso turístico del espacio. Hay muchos yacimientos que están sobresaturados y cargados y alrededor hay otros muchos que ni siquiera son visitables. Por ejemplo, en la provincia de Cádiz hace unos años intentaron hacer una ruta poniendo en valor distintos yacimientos que pasaban desapercibidos. Primero se tomó con mucho ímpetu, incluso hubo una inversión millonaria en pesetas. Estoy hablando de la época en la que todavía estábamos hablando de pesetas, que luego, por distintos vaivenes políticos, porque no nos ponemos de acuerdo, la comunidad es de un color político, el Estado es de otro color político, el ayuntamiento es de otro, esto es un problema con el que también tenemos que luchar y hay que podemos hacer sentido común, manga ancha, trabajarnos, como dicen ahora, de buen rollito con los distintos agentes que están en los espacios. Se consigue. Yo siempre digo una cosa, si te acercas a una ordenanza y entras mal, ya no has conseguido nada. O sea que vamos a empezar a trabajarnos desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo. Y en esos espacios, como os digo, pues si no hemos sido capaces de proteger suficientemente bien algunos, cuando alrededor hay otros que ni siquiera están puestos en valor y que la gente ni siquiera sabe que existen, y cuando van a verlos descubren que hay una maravilla que es de muy similar característica al que estábamos viendo.
Por tanto, tenemos que trabajar esa parte, y otra parte que tenemos que trabajar es conseguir, eso que os decía, alargar las estancias de los visitantes y descongestionar los puntos problemáticos. Intentar que no sea un espacio de paso, sino que, como os digo, para disfrutar de ese entorno, de ese paisaje arqueológico en todo su contexto, puedan disfrutar de la experiencia alargando la estancia. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Crear infraestructuras de acogida para visitantes y mejorar los servicios que estos pueden utilizar. Incluso hay muchas veces que vas a algunos espacios y no tienen ni unos servicios adecuados. Servicios, me refiero a lavabos. Entonces, eso no puede ser, no tiene ningún sentido. Tenemos que trabajar esa otra parte para que realmente sea disfrutable todo ese entorno. Y eso va a conseguir el objetivo máximo, que es mejorar la satisfacción de los visitantes, preservando, como os decía, el bien. Un ejemplo muy claro de cómo se ha gestionado esos flujos de visitantes es la neocueva de Altamira. Seguimos diciendo, pero el valor del original, bueno, ahí hay mucho trabajo detrás, ¿no? Que sigue habiendo mucha gente que dice que cuando entras en un espacio, si notas si es original o no es original. Claro que sí, muchos profesionales, eso es incuestionable, pero hay muchos visitantes que simplemente van a disfrutar y quieren conocer más de esos antepasados que han hecho posible, como decía, que lleguemos hasta este momento siendo lo que somos. Entonces, a lo mejor no es tan necesario sobrecargar esos espacios, sino poderlos representar de alguna manera que van a permitir ese uso y disfrute de esos entornos, pero sin que sea necesario esa sobrecarga. Altamira ofrece muchísimas alternativas para cada uno de esos visitantes y cada uno de ellos se lo gestiona en función de sus intereses, sus necesidades, sus compañeros de disfrute de la experiencia, como puede ser en familia o como puede ser simplemente pasando el día viendo una exposición de las temporales que tiene. Os he comentado que iba a hablar de accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad total. No solo, muchas veces decimos accesibilidad, vamos a poner una rampa. No solo es una rampa, eso es una accesibilidad física. Pero hay muchos tipos de accesibilidad que tenemos que conseguir. La accesibilidad total enterarnos realmente de qué está pasando, esa interpretación que, como os decía, vamos a conseguir hacer con esa mediación adecuada entre el bien y el visitante. Y además tenemos que conseguir analizar qué es lo que tenemos, qué recurso tenemos para hacerlo accesible a cualquier tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. Eso es muy importante. Cuando hablamos de accesibilidad, es accesibilidad en todo su conjunto. Hay que adecuar esos entornos, hay que buscar soluciones técnicas, hay que buscar cómo trabajar mejor esa accesibilidad universal, teniendo en cuenta que no se puede intervenir en cualquier espacio porque, como vuelvo a insistir, lo prioritario es la preservación del bien. Hay ya grandes ejemplos de accesibilidad total, como en las murallas de Ávila, por ejemplo, que hay algunas de esas puertas ya tienen un tramo del adarve que está adaptado para que sea utilizado para cualquier tipo de persona con cualquier tipo de capacidad. Si tienen dificultad de movilidad pueden hacerlo, si tienen dificultad de visión pueden hacerlo, si tienen dificultad auditiva pueden hacerlo, y en muchos sitios también se está trabajando, en este caso es otro de los ejemplos que incluso le dieron un premio en el 2003 ya de la accesibilidad total a este yacimiento del Parque Arqueológico de Carranque. Hay que trabajar también con gente que tiene otro tipo de capacidades, como pueden ser los grupos de autistas, que también tienen. He puesto un ejemplo como podía haber puesto otro, pero tienen todos derecho a acceder a esos bienes y a disfrutarlo. Traía aquí este ejemplo en el Machu Picchu, estas experiencias que utilizan una silla de trekking. Hay mucha tecnología para conseguir esa accesibilidad total, preservando el bien. Como insisto, es lo fundamental. Desde todas las tecnologías para las discapacidades visuales, auditivas, las físicas,
Incluso grandes empresas como Google Cultural Institute tiene una tecnología que está basada en Google Street View que facilita que no se toque ni se intervenga en el yacimiento, pero sí que sea accesible para personas con este tipo de dificultad, ¿no? Os traía aquí algunos ejemplos de distintas experiencias, pero como se me pasa ya un poco el tema, en la actualidad, esto es la visita que puedes hacer en Google Street View, en el área de cultura. Puedes acceder a cada uno de esos espacios sin moverte del salón de tu casa. No quiere decirse que eso sustituya la visita, pero sí que es verdad que hace más fácil el conocimiento de esos espacios para gente que no tiene esa posibilidad. Esto es un proyecto que hicieron en el Prado. Por tanto, intentando resumir un poco los principios de éxito para una adecuada gestión y puesta en valor del patrimonio cultural, es preservar ese producto o servicio sostenible y socialmente responsable, planificar, implementar esas acciones de buenas prácticas ambientales y sociales en consonancia con esa consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible y con los criterios que ya estableció el Consejo Mundial de Turismo Sostenible. Impulsar siempre esas prácticas de turismo sostenible, cuidando recursos naturales y culturales, reduciendo la huella de carbono, que ya lo están haciendo, incluso en los museos, están analizando cómo es ese impacto de la huella de carbono, haciendo esa coordinación de equipos entre todos los profesionales para conseguir ese turismo responsable, intentar siempre buscar la excelencia, buscar nuevos modelos de negocio y de gestión que existen trabajando con esos espacios, señalar adecuadamente, segmentar ese público objetivo, como os decía antes, para llegar a ellos de la forma más adecuada. Esto son la parte de la señalética. En este caso os mostraba un ejemplo de ese camino principal andino, que es la columna vertebral del poder político y económico del Imperio Inca, cómo han articulado esa red de caminos e infraestructuras que recorren 6.000 kilómetros, recorriendo todo Colombia y pasando a otros países. El camino guaraní, como en algunos yacimientos arqueológicos como este Museo Pachacamac han establecido hasta rutas para integrar a esos jóvenes que están deseando vivir experiencias nuevas en esos entornos y de paso conocer esa parte de esos yacimientos que les era ajeno porque su actividad era otra, pero cómo han llegado a visitar ese santuario tan importante que aquí os dejo los enlaces. ¿Y qué se ha conseguido con esto? Esa implicación de la ciudadanía, ese hacer lo suyo incluso a través de esas rutas ciclistas que, por supuesto, no intervienen ni deterioran para nada el yacimiento arqueológico, ha conseguido que la unión de científicos y ciudadanos acaben protegiendo estas ruinas antiguas en Perú que son tan importantes. En el paisaje cultural cafetero han hecho algo parecido también, en el que han trabajado esas zonas que reúnen 47 municipios, 411 veredas, para intentar sacar un modelo de desarrollo sostenible y un futuro económico para ese entorno. Aquí en su propia página le podéis echar un vistazo porque incluso tiene una guía para interpretar el paisaje cultural cafetero, que es muy interesante, y cómo interpretar ese paisaje de una forma accesible a todo ese público y visitante. Hay otro ejemplo que es Ruritage, que es un modelo que son comunidades locales que se unen para mejorar esos espacios, esos territorios reconocidos como casos prósperos que pueden regenerar y ayudar a que el patrimonio cultural y natural sea accesible y genere ese desarrollo sostenible, y además han creado esas comunidades de replicantes que van repartiéndolo por distintos países, trabajando con unos marcos y unos objetivos muy claros que identifican ese potencial patrimonio dentro de esas comunidades rurales. Ahora que se habla tanto de los espacios vaciados, porque hablamos de la España vaciada, pero eso pasa en casi todos los países. Evidentemente, determinados núcleos de población que en un momento fueron prósperos porque había unos modos de subsistencia determinados, lo han ido perdiendo y ahora se tienen que reinventar.
la ruta de la Córdoba de las Américas, que está basada en una filosofía de turismo responsable, sobre todo trabajando mucho los aspectos socioculturales que están ligados al legado histórico y las relaciones interculturales entre Córdoba y América Latina. Y luego, bueno, os traía que por supuesto no me da tiempo a poneros, pero en este caso Paleoarte ha hecho es un vídeo arte paleolítico transfronterizo de la raya hispano-portuguesa, en el que lo que está haciendo su objetivo y su meta es promover el conocimiento de las representaciones paleolíticas. Y bueno, como conclusiones más o menos he tocado todo lo que quería tocar. Lo último ha sido un poco más rápido, pero sí que es fundamental que tengamos en cuenta todas las características que tienen esos paisajes culturales y que sobre todo que tengamos claro que el futuro del paisaje depende de las actuaciones que llevemos a cabo en el presente, de la gestión que llevemos a cabo en el presente, de los compañeros de viaje que nos busquemos para hacer esa gestión de una manera más adecuada, porque evidentemente el paisaje es una realidad muy compleja y sobre todo tenemos que promover que exista educación, sensibilización, investigación y todo lo que nos lleva a esa puesta en valor que va a conseguir el desarrollo sostenible.